Buenas tardes a todos, este es mi proyecto final de Ciencias Sociales. Hoy hablaré sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el periodo de la civilización romana posterior de la República y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. En su apogeo controló un territorio que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del mar Caspio y Rojo. Al este al este y desde el desierto del Sahara al sur hasta las orillas de los ríos Rin y Danubio, y la frontera con Caledonia al norte. Debido a su vasta extensión y duración, las instituciones, su historia se caracterizó por el gobierno de emperadores y una vasta extensión territorial que abarcó gran parte de Europa, en el norte de África y Asia Occidental. Este periodo, que comenzó en el año 27 a.C. con Augusto y terminó en el año 476 después de Cristo en Occidente, y en el año 1453 después de Cristo en Oriente, fue testigo de la consolidación del poder romano y su influencia cultural perdurable. El Principado, Alto Imperio, iniciado con Augusto, se caracterizó por la centralización del poder en el emperador, aunque el Senado aún existía como un órgano consultivo. Los emperadores como Augusto, Trajano y Adriano marcaron un periodo de la relativa paz y prosperidad, conocido como el Siglo de Oro. Geografía. En el Imperio Romano fue uno de los más grandes de la historia. Dominó una extensión territorial continua a lo largo de Europa, África del Norte y Oriente Próximo. Desde el muro de Adriano en la lluviosa Inglaterra hasta las soleadas costas del río Éufrates en Siria, desde las fértiles planicies de Europa Central hasta los exuberantes márgenes del valle del Nilo en Egipto. La noción de imperium sine fine, imperio sin fin, manifestaba la ideología romana de que su imperio no estaba limitado en el espacio y el tiempo. El imperio alcanzó su mayor extensión en el espacio y tiempo territorial durante el reinado de Trajano, correspondiente a una área de aproximadamente 5 millones de kilómetros y actualmente dividida por 40 países. Tradicionalmente se estimó que la población durante este periodo llegó a ser entre 50 y 55 y estimó que la población durante este periodo llegó a ser entre 55 y 60 millones de habitantes, lo que vendría siendo entre la sexta y cuarta parte de la población mundial y el mayor número de habitantes de cualquier unidad política de Occidente. Su idioma principal de los romanos fue el latín. Sin embargo, dentro del Imperio Romano también se hablaban otras lenguas, especialmente el griego, la mitad oriental y diversas lenguas locales en diferentes provincias. El latín, como lengua y vehicular del imperio, tenía dos variantes principales: el latín clásico, utilizado en la literatura, la escritura formal y la educación, y el latín vulgar, que era la lengua hablada por la mayoría de la población y la que evolucionaría a lenguas romanas. El ejército romano. El ejército romano, desde sus orígenes alrededor del año 800 a.C. hasta el hundimiento del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, la estructura militar de Roma, a través de una serie de cambios estructurales de gran envergadura. A grandes rasgos, las armas romanas se dividen en ejército y armadas. Si bien estas dos ramas estaban menos
menos diferenciadas que en los ejércitos nacionales actuales. La economía. La economía de la antigua Roma se basaba principalmente en la agricultura y el comercio. La agricultura, especialmente el cultivo de cereales, viñedos y olivos, era la actividad económica más importante, y las grandes haciendas producían alimentos que se vendían en las ciudades o se consumían en las propias fincas. Sociedad. La sociedad romana era compleja y jerarquizada, dividida principalmente en patricios y plebeyos, con una estructura social que evolucionó a lo largo de la historia. Los patricios, descendientes de las familias fundadoras, controlaban al poder político y económico. Su religión también, como pueden ver, después de las crisis republicanas y la transición al imperio, la religión del Estado se adaptó a apoyar el nuevo régimen. Augusto implementó un vasto programa de avivamiento y reformas religiosas. Los votos públicos que antes pedían a las divinidades a la seguridad de la república, ahora tenían como objetivo el bienestar del emperador. El culto a la personalidad vulgarizó las prácticas de veneración de los antepasados y el genio, la divinidad tutelar de cada individuo. De su cultura, la cultura romana, también conocida como cultura latina, se desarrolló desde el siglo VII hasta el siglo 401, influenciada por la cultura griega y la de Oriente Próximo. Los romanos destacaron también por su lengua. El arte, por último. Roma construyó una sociedad que bien los romanos adaptaron diversos modelos extranjeros, especialmente provenientes de Grecia. Estos fueron capaces de desarrollar una tradición que al final del periodo republicano y durante todo el periodo imperial adquirió características innovadoras y originales, ganando una significativa independencia de la herencia recibida y formando una identidad propia. Aún así, el Imperio Romano, ahí hubieron varias fases de oscilación entre tendencias más helenísticas e imitativas y otras más progresistas y creativas. También daba una gran importancia de los artes en sus más variadas, se puede decir, manifestaciones, además de jugar y socializarlo en un contexto donde una gran parte de la población era analfabeta o con poco acceso a la literatura más sofisticada. El arte consagró ideologías, narró hechos históricos, integró festividades cívicas y rituales religiosos y glorificó a personajes eminentes, actuando hecho como una lengua franca a la que tenía acceso a toda la población. Bueno, este ha sido mi proyecto final y muchas gracias a todos.